Bueno, comencemos. Ahí está Celeste, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal el descanso de estas 2 semanas sin clases? De micro, por lo menos. ¿Bien? Chicos, ¿se me escucha? Sí, 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 se te profe. escucha. Hola, Ahí está. profe, sí, sí, se le escucha. ¿Cómo andás, Tamara? Bien, ¿qué Bien, muy tal estas bien. 2 semanas? ¿No se olvidaron nada de micro? No, 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 ¿O sí? aproveché yo en particular para ponerme al día, más bien. Así que no, no me Bien, olvidé. qué bueno, qué bueno. Sí, sí, ¿Pudieron hacerlo? porque nada, estaba bastante desconectada de la materia y nada, me estaba costando engancharme con algunos conceptos. No sé si se acuerdan, yo le había contado que retomo la carrera. Entonces, Sí, 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 me acuerdo. hay, hay algunos conceptos nada, que me estaban costando, sobre todo la parte matemática, eh, algebraica, y bueno, así Ujú. que ahora sí, ya al día. Bien, qué bueno escuchar eso. Una buena noticia. Sí, sí, sí. Bien, ¿Pudieron hacer los es, trabajos prácticos? es. Bien ahí, mijito. Sí, sí, yo lo puedo hacer. Sí, ¿Los profe. demás? ¿Mm? Sí, que yo lo llegué a hacer sin problema. Ah, bien. Recuerden que tienen tiempo hasta esta noche, ¿no? ¿Majito? Hola, profe. Sí, Sí, creo yo que también pude. ahora. Sí, sí, tienen hasta esta Bueno, noche. dale. Ujú. He visto 7 trabajos prácticos uno y 4 trabajos prácticos número 2. Trataré Pocos, pocos, de me por lo menos parece. corregir los 4 de trabajos 25 me prácticos. parece poco. No llegamos ni a la mitad. Y 7 tampoco. No. Bueno, chicos, recuerden que más allá que no sea obligatorio y que no tenga nada que ver con la nota, digamos, es útil y beneficioso para ustedes, ¿sí? Si se ponen las pilas y entregan el trabajo práctico, por ahí yo puedo ir haciendo un seguimiento y más que nada particularizado, ¿sí? Sobre aquellos que entregan, para que ustedes puedan corregir y puedan rever algunos conceptos, algunas dudas que vayan surgiendo en el práctico. Este, nada más que eso, es beneficio neto para ustedes. Así que espero que ahora en estas 2 horitas que quedan, en estas 4 horitas casi, que quedan hasta las 12 de la noche, aumente exponencialmente el número de entregas. Bien, bueno, creo que no tenemos ningún aviso, ¿no? No, por ahora no. Hoy No, vemos no, no se nos está tema. pasando No, nada. no. Este, bien, ahora Este es el hacemos mismo una tema clase. que entra para el parcial. Claro, bien. Recuerden que la idea es que hasta el tema 3 entre en el primer parcial, ¿sí? A ver, si hoy terminamos esta clase teórica al menos, mañana comenzamos con la práctica y les queda toda la semana para entregar el trabajo práctico y mañana podemos definir una fecha, ¿sí? Dentro de 2 o 3 semanas podemos estar en condiciones de que yo les haga una propuesta de fecha y ustedes me digan si sí o si no. Y en eventual caso de que nos pongamos de acuerdo en la fecha, reservan esa fecha para avisarle a los docentes que, bueno, que toca el parcial de micros, digamos. O sea, ahí más que nada para que no se les junten y para que ustedes se organicen. Pero eso lo voy a ver mañana, según cómo terminemos la clase de hoy. Mañana yo les voy a tirar una fecha, espero que estén la mayoría conectados, así participan y no se desayunan con que, uy, no, yo justo estoy cursando otra materia y bueno, y ahí ya lo lamento, si ya cerramos una fecha con lo que están, cerramos en eso. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, bueno, estamos a media máquina hoy. Bueno, a ver, hoy comenzamos con el tema 3, ¿sí?
con este tema, como les digo, ya la idea es terminar lo que es la teoría del consumidor y cerrar todos los conceptos, las ideas, las aplicaciones del lado de la demanda, ¿sí? Entonces ya con esto ya estamos en condiciones de analizar y de entender principalmente de una manera muy completa, muy amplia, lo que es la teoría del consumidor, ¿sí? La teoría del consumidor tiene su resultado estrella en la determinación de la función de demanda, ¿sí? Pero en el medio hubo varios pasos, varios temas que van dando lugar a que esa idea se complete. Nosotros en el tema 1 y 2, ya en el tema 2 por lo menos, hemos calculado, ¿sí? Hemos determinado nuestra función de demanda, ¿sí? Habíamos hecho habíamos partido de un ejercicio de maximización, ¿sí? Habíamos encontrado un óptimo y ese óptimo habíamos dicho cómo se refleja en la función de demanda. La función de demanda depende de los precios, ¿sí? Uno de ellos es el precio del mismo bien. También depende de algún otro precio de un bien relacionado, ¿sí? Y del ingreso, principalmente. Además de que en la realidad ustedes van a encontrar que hay otros factores que también afectan a esa función, pero que no están explicitados en los modelos. ¿Bien? Entonces ustedes saben que la demanda de helados también se ve afectada por el clima, pero esa variable no la tenemos en los modelos, ni siquiera está en la teoría. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener nuestra cabeza suficientemente abierta para decir, ah, bueno, mira, los helados, la demanda de helados también depende del clima. Y adaptar el modelo ese de demanda a la incorporación de una nueva variable. ¿Sí? Bueno, pero habíamos llegado hasta la determinación de la función de demanda marshalliana, en donde justamente dependía de los precios y del ingreso, pero no acababa ahí todo el tema, porque habíamos partido de unos supuestos, si bien nos parecían muy convincentes, muy fuertes, muy creíbles, no eran los únicos supuestos que podíamos hacer. También podíamos partir de otros supuestos que son justamente los que ahora vamos a ver. Bien, bueno, antes que nada, antes de introducir toda esta diapositiva, permítanme contarles un poco cómo es el contexto de la introducción de estos supuestos, cómo fue la historia de todo esto. Marshall, allá por 1909 o 1911, publica todo el tratado que, donde estudia y profundiza sobre la demanda, ¿sí? Las demandas marshallianas justamente aparecen en el libro que publica Marshall, Principios de Economía. 30 años después, 1940, por ahí, entre el 40 y el 50, comienzan a aparecer algunas críticas y dicen, está todo bien con esta función que postula Marshall, pero la verdad es que nosotros creemos, los economistas que justamente lo critican, creemos que el proceso de decisión en la realidad va por otro lado. ¿Bien? No va por el lado de maximizar la utilidad, dicen estos economistas. ¿Y por dónde va entonces? Nos preguntamos todos en ese momento. Bueno, va por el lado de minimizar el gasto necesario para alcanzar un nivel de utilidad que yo deseo. ¿Bien? Yo deseo cierto nivel de bienestar, entonces voy a adaptar mi ingreso, ¿sí? Voy a hacer todo lo que pueda hacer para que alcanzar ese nivel de utilidad que yo quiero me demande a mí el menor ingreso posible. ¿Bien? Eso también es racional, digamos. Quiero tener esta vida, este nivel de satisfacción, esta demanda de bienes, este consumo de bienes, pero quiero gastar lo menos posible. ¿Bien? Entonces, por ese lado viene lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Las demandas hicksianas. Para ello, vamos a comenzar primero
viendo la función indirecta de utilidad. ¿Bien? La función indirecta de utilidad todavía está en el paradigma de las demandas marshallianas. Bien, fijémonos cómo comenzamos entonces. Si queremos saber cómo afectan los precios y el ingreso en la función de utilidad del individuo, el problema es diferente. ¿Sí? Si nosotros ya sabemos, ya tenemos nuestra función de demanda, ya la conocemos porque ya la determinamos, ya la calculamos. Pero esa función de demanda nos dice solamente qué cantidad y a qué precio vamos a comprar cierta combinación de bienes. Ahora, esa combinación de bienes que nosotros compramos o que nosotros consumimos, ¿cómo va a afectar a nuestra función de utilidad en caso de que exista, en caso de que la conozcamos? Bueno, veamos entonces. Tenemos la función de demanda X1, ahí está escrita, ¿sí? X1 depende del precio del bien 1, del precio del bien 2, ¿sí? Y del ingreso M, ¿sí? Ingreso o la renta monetaria. En nuestro modelo explícito. Ahora, esa es nuestra función de demanda, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa función de demanda? La introducimos en la función de utilidad, ¿sí? Fíjense en cómo hacemos entonces. Nuestra función de utilidad depende del consumo de bienes. Pero no es aleatorio ese consumo de bienes. Es decir, yo no elijo así nomás por elegir una combinación de bienes. Yo, por supuesto, elijo esa combinación de bienes luego de un proceso de maximización. Entonces, el proceso de maximización ese está reflejado en la función de demanda. ¿Sí? Recuerden que nosotros obteníamos nuestra función de demanda luego de optimizar las curvas de indiferencias y la restricción presupuestaria. ¿Bien? De ahí obteníamos nosotros nuestra función de demanda. ¿Bien? Entonces, nuestra función de demanda está compuesta por todos los puntos óptimos que encontramos en ese problema que les planteo. ¿Sí? El de maximizar la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. ¿Bien? Nuestra función de demanda refleja toda la combinación posible de esos puntos de tangencias. No solamente uno, sino todos. Todos los puntos de la demanda son tangencias. ¿Bien? Cada uno de ellos a un precio distinto, pero son tangencias. Bien, entonces acá en la primera ecuación tenemos lo que ya conocíamos. La función de utilidad depende del consumo de los bienes. Y en la segunda, a continuación, en la segunda ecuación, tenemos que la función de utilidad en realidad no depende del consumo de los bienes así nomás aleatoriamente y yo me levanto un día y digo, dame cualquier combinación de bienes, total la utilidad me aumenta, total la utilidad a mí me viene bien. No me des cualquier combinación de bienes. Dame las combinaciones de bienes que yo demando. ¿Sí? Y es por eso que aparecen estos asteriscos. X1 asterisco y X2 asterisco. Esos van a ser los bienes, las cantidades que yo demando. Lo que eso son las cantidades óptimas. ¿Bien? Van a estar reflejadas en la función de demanda. Como estos bienes que yo demando dependen de los precios y del ingreso, entonces, indirectamente, mi función de utilidad U también va a depender de los precios y el ingreso. Ahora, esa función de utilidad, que ya no es la misma función que la inicial, pasa a llamarse B corta, ¿sí? Y depende de los precios y el ingreso. Algo totalmente diferente a lo que dependía nuestra U original, nuestra utilidad original, que depende solamente del consumo de bienes. Esta función ahora depende de los precios y el ingreso. ¿Y para qué nos sirve esto a nosotros? Nos sirve principalmente para saber cómo van a afectar los cambios de los precios y del ingreso a nuestra utilidad. ¿Bien? Que por supuesto no la vemos y no la medimos, pero en la teoría está la función. ¿Sí? Nosotros sabemos que si aumenta un precio de un bien, vamos a poder demandar menos cantidad de ese bien y por lo tanto nuestro consumo no va a ser tan alto y nuestro va a disminuir. Nosotros eso lo sabemos. Ahora, no sé en cuánto va a disminuir, ni si es posible medirla, ni si es comparable, ¿sí? Todos los problemas que existen con este enfoque.
lo que sé es que va a disminuir, ¿sí? Porque yo voy a poder demandar menos bienes. Bueno, así que los resultados que obtenemos de este cálculo también van a tener la misma crítica. Sí, la utilidad pasa de 5 a 2. Bueno, ese paso de 5 a 2, en términos de utilidad, lo único que me va a terminar diciendo es que la utilidad disminuyó, ¿sí? No es ni de que disminuyó a la mitad, ni que disminuyó un 60%. No, porque no la podemos medir, porque el número no representa un valor nominal, ¿sí? Solamente representa un orden. Yo tenía antes una utilidad de 5, que era elevada, ahora tengo una utilidad de 2, que es más baja. Lo único que puedo decir es que disminuyó. ¿Bien? Y lo mismo va a pasar si aumenta o cambia o disminuye mi ingreso. ¿Sí? Si, por ejemplo, aumenta mi ingreso, yo voy a poder decir, bueno, aumentó mi ingreso, yo puedo demandar más cantidad de bienes. Esa mayor demanda de bienes hace que mi utilidad aumente. ¿Bien? Lo único que puedo decir. No puedo decir si aumentó, si se duplicó, tampoco puedo decir si aumentó en 5 utilitas, ni un 2%. No, aumentó, nada más. Porque ahora tengo una utilidad mayor. No me importa el número y no me resuelve nada tener el número. Pero lo puedo calcular si yo tengo la función y lo único que puedo concluir es si me aumenta o me disminuye la utilidad. Nada más. ¿Bien? Bueno, entonces este B corta que tenemos acá es lo que ahora se denomina función indirecta de utilidad y que depende de los precios y del ingreso. La demanda que estamos reemplazando en esta función, ¿sí? Eh, digamos en la penúltima fórmula, las demandas que estamos demandando ahí son demandas marshallianas, ¿sí? Porque vienen del proceso de maximizar la utilidad, sujeta a la restricción, claro. ¿Bien? Bueno, acá está clarito, ¿no? El pasaje que estamos haciendo, ¿sí? Entre la segunda y la tercera ecuación me parece que está la clave de la idea. Yo tengo una función U que depende del consumo de bienes, pero la tercera va a depender del consumo de bienes óptimos, ¿sí? Es decir, de los bienes que yo demando, que yo obtengo de mi función de demanda. Ahí está la clave. Esos son realmente los que a mí me sirven, los que a mí me producen utilidad. No, los otros no, si no los demando. Los otros no, la otra combinación de bienes no me sirve. ¿Bien? Yo solamente demando una combinación, es decir, la cantidad de un bien, o sea, una sola cantidad del bien X1 y una sola cantidad del bien X2. No demando todas las combinaciones posibles, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la clave de la idea. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Una más. Una más y después hacemos un retome porque se pone muy, muy complicada la diapositiva. Acá. Todavía acá venimos tranquilos. ¿Sí? Ahora veamos la función del gasto. ¿Qué es lo que dijeron estos economistas que criticaban a Marshall? Le dijeron, no, mira, lo que el ser humano, lo que el individuo hace es minimizar el gasto necesario para alcanzar el estilo de vida que él desea. El nivel de utilidad, el nivel de satisfacción, el nivel de felicidad que él desea. Él tiene cierto nivel, digamos. Yo soy feliz comiendo asado todos los días, dice. El día que yo no tengo para comer un asado, sin dudas, estoy en un nivel de utilidad inferior que si estoy comiendo un asado, porque ese es el nivel de utilidad que yo deseo. ¿Sí? Un día tengo que comer una ensalada y, bueno, quiere decir que disminuyó mi utilidad. No sabemos en cuánto, ni si es comparable o no. Lo único que sabemos es que disminuyó mi utilidad. Y lo único que sabemos es que yo para consumir todos los días un asado tengo que demandar cierta cantidad de carne todos los días, digamos. O sea, yo sé perfectamente cuál es la combinación que a mí me hace feliz. Que yo no la puedo medir, ese es otro problema. Pero los bienes que a mí me hacen feliz, yo los tengo identificados. Yo sé cuáles son y me gustan así como están.
¿Bien? Si me quitas una combinación o me quitas una cierta cantidad de uno de esos bienes, yo sin duda que voy a perder utilidad. Bueno, entonces, dado que yo quiero comer asado todos los días, quiero comer carne, quiero darme una vida de lujos, voy a tratar de gastar lo menos posible, pero sin sacrificar eso. ¿Sí? Voy a optimizar mi ingreso, pero para alcanzar ese nivel de comer asado todos los días. ¿Bien? No quiero derrochar la plata. ¿Bien? Pero tampoco quiero dejar de comer asado todos los días. Entonces, ese es el problema que dice Hicks que tiene el individuo. Minimizar el gasto para alcanzar un cierto nivel de utilidad específico. ¿Bien? El problema es al revés. No quiere maximizar su utilidad o su nivel de vida sujeto a una restricción presupuestaria. No, él dice, no, no es así por ese lado que viene el comportamiento del humano. El comportamiento del ser humano viene por este lado. Él sabe qué nivel de vida quiere alcanzar y lo quiere minimizar. Bueno, entonces, dice, el problema es al revés. No es uno de maximización, sino uno de minimización. Y minimizamos el gasto, no maximizamos la utilidad. Entonces ahí está escrito y está formalizado también. El problema es el siguiente, minimiza la restricción presupuestaria. ¿Sí? Estamos trabajando con dos bienes solamente, así
Ahí lo escribo, a ver si me contesta por WhatsApp el profe. Bueno, perfecto. Esperamos. Ahí le llegó mi mensaje. Bien, ahí me respondió, ahí está volviendo a conectarse, profe. No se me escucha. Hola, Nico. Bien, volví. Volviste. Justo que le estaba diciendo cuál es la pregunta que entraba en el parcial, bueno, se me cortó. Ah, mentira. ¿Están todos? Sí, estamos. Sí, profe, acá estamos. Sí, Bien, ahí están. se sigue grabando, así que va a quedar la grabación. No tengo ni idea cuándo se me cortó, así que voy a tener que retomar de nuevo la diapositiva. Acá estamos. ¿Sí? ¿Estábamos en esa? Sí. ¿Sí? Bien, sigamos en esa. Bueno, entonces lo que yo le decía es que esta función de demanda compensada, también la pueden encontrar como Hicksiana en los libros, viene de un proceso distinto de maximización. ¿Sí? En la marshalliana nosotros maximizábamos. En la Hicksiana o compensada nosotros minimizamos. ¿Bien? Y eso a nosotros nos da una diferencia bastante notable. ¿Sí? Es decir, la función de demanda Se quedó tildado compensada. y los chicos, hola. Y yo, ahí le estoy escribiendo al profe por WhatsApp. Espere que le llegue el mensaje. No, acá estoy. Cosas que pasan. Esto es el tema de la virtualidad. ¿Me ven? Sí, profe. Sí, profe, lo vemos. Que ya Ah, cortado. bueno. Nosotros lo vemos. Sí. Me avisan que se me cortó, pero Viendo bueno. el Ahí. Excel. El dataset, sí. Y esto fue lo que conseguí, viste, ahí viendo. Sí. La administración gubernamental. Estos son los gastos por finalidad y función, digamos. El 1 es el más importante, digamos. Después le sigue 1, 2 y así, viste. Sí. Habría que ver cuál es la clasificación esa, viste. Ahí estoy. ¿Se me escucha? Conceptualmente, ¿qué significa cada una? ¿Te referís? Sí, profe, lo escuchamos. Claro.
Ah, sí, Bien. hay un... ¿Hay un ¿Majito? comentario o algo? Sí, La sí. profe Sí. tiene abierto el micrófono por ahí, no sé. Sí, se me hace Sí, que yo quedó. también he visto una vez uno. La voy a desconectar. Ahí está. Bueno, ¿qué tema que tenemos? A ver, retomemos. Nuestra función de utilidad depende ahora, perdón, de demanda, depende ahora de los precios y del nivel de utilidad, ¿sí? Porque nosotros la reemplazamos en el paso previo en la función de utilidad, que viene a ser nuestra restricción. ¿Bien? Eso es importante que se entienda. ¿Cómo es el camino? Igual, al final de la presentación hay un camino resumido para que no nos pierdamos. Pero hay diferencias sutiles, ¿no? Fíjense en que mientras una depende del ingreso, la otra depende de la utilidad. Y es justamente ¿por qué? Porque en una nosotros queremos tener como variable de ajuste el ingreso, ¿sí? Y en la otra queremos tener como variable de ajuste la utilidad. Bien, entonces obtuvimos la función de demanda compensada, la cual depende de los precios y el nivel de utilidad. Es lo que se conoce como la función de demanda compensada o hicksiana. Y a esta función, una vez que nosotros obtenemos la función de demanda compensada o hicksiana, nosotros la introducimos en la restricción presupuestaria, vamos a obtener la función del gasto. ¿Sí? Es decir, así como nosotros reemplazábamos las demandas en la función de utilidad y obteníamos la utilidad indirecta, nosotros reemplazamos en nuestra función de demanda compensada en la restricción presupuestaria y obtenemos el gasto, ¿sí? Lo que se llama la función del gasto. Es decir, ¿cuánto va a ser el gasto que tenemos que hacer para nosotros alcanzar el nivel de utilidad que nos habíamos propuesto? ¿Bien? Fíjense, acá está la restricción presupuestaria. Y acá están reemplazadas no cualquier X, sino están reemplazadas las demandas, ¿sí? En este caso las compensadas. ¿Lo ven? Por eso dice X1, X2, supra C. ¿Bien? Entonces, eso ya también es un mecanismo óptimo de decir, bueno, como lo que yo demando realmente es un óptimo, porque vengo de un proceso de optimización en donde ya vi que cumplen las condiciones de primer orden, entonces esto que veo acá va a ser el ingreso mínimo o el gasto mínimo que yo tengo que hacer para alcanzar ese nivel de utilidad que me he propuesto al principio. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se llama la función del gasto. ¿Sí? Y me sirve justamente para saber cuánto tengo que gastar, dado que me he propuesto alcanzar un nivel de utilidad. Veamos qué propiedades tiene esta función del gasto. La primera propiedad que tiene la función del gasto, ya lo vamos a ver en la práctica, va a ser que es homogénea. ¿Sí? Es decir, si todos los precios se duplican, o se triplican, o se multiplican por una constante, ¿bien? Entonces el valor del gasto requerido también se va a multiplicar por esa constante. ¿Bien? Fíjese en lo básico de esta propiedad, pero lo importante. Si todos los precios se duplican, es decir, supongamos que mañana dan la inflación y dicen, no, la inflación es del 100%, es decir, todos los precios aumentaron en 100%, antes valían 100, ahora valen 200, todos los precios se duplicaron. ¿Qué voy a decir yo? Por lo menos, aumentame el ingreso un 100%, duplícamelo, ¿sí? Para mantenerme, ¿no? Para mantenerme en mi curva de utilidad. ¿Bien? Entonces, eso es lo que queremos decir con esto de que es homogénea. ¿Sí? La duplicación de todos los precios, acá hablamos de todos los precios. También va a precisar que se dupliquen
los gastos que hace para alcanzar el nivel de utilidad que queremos. Otra propiedad de la función del gasto es que no son crecientes en precios, ¿sí? Siempre que aumente un precio, ya sea 1, 2, 3 a la vez, y que también puede suceder que aumenten en distintas proporciones, ¿sí? Que uno aumente el 1%, otro aumente el 15% y otro aumente el 300%. Siempre que aumenten los precios, el gasto por lo menos no va a disminuir, por lo menos, ¿sí? O se mantiene igual o aumenta. Eso es lo que quiere decir con que la función del gasto no es decreciente en precios, ¿sí? No decrece nunca. Se mantiene o aumenta, ¿sí? Que es también algo muy, muy importante, ¿sí? Una propiedad bastante importante. Si mañana aumenta el precio del tomate solamente, ¿sí? Yo voy a tener que gastar un poquito más. Ya en este caso ya no vale la propiedad de homogeneidad, ¿sí? Yo no sé cuánto voy a tener que gastar si se duplica el tomate, ¿sí? ¿Por qué? Estoy trabajando con un solo bien que tendré que tener en cuenta en cuanto participa ese bien en mi gasto. Pero supongamos que participa por lo menos un número positivo. Entonces aumentó un precio de un bien, ¿sí? Yo voy a tener que naturalmente gastar un poquito más para alcanzar el mismo nivel de consumo que tenía antes. Alcanzar el mismo nivel de consumo implica mantenerme sobre la curva de indiferencia. ¿Bien? Es decir, para mantener mi nivel de vida, para mantener mi nivel de bienestar, voy a tener que gastar un poquito más. ¿Bien? Eso quiere decir la propiedad número 2. La número 3 son cóncavas en precios, ¿sí? Es decir, no es lo mismo un aumento cuando el precio es muy bajo que un aumento del mismo valor cuando el precio es muy alto. Bien, eso es lo que le da la forma esa de cóncava, que sea así decreciente, como si fuera una función raíz cuadrada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Supongamos, el tomate vale 10 pesos, pasa a 20. Quiere decir que tuvo un aumento del 100%. ¿Bien? Entonces, ahí mi gasto va a tener que aumentar bastante, ¿sí? Porque el precio se duplicó. No estoy diciendo que mi gasto aumente al doble. Estoy diciendo que va a tener que aumentar bastante, nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo ya me ubico donde el precio del tomate ya es bastante alto? Supongamos que valga 1000 pesos. Y en vez de pasar de 10 a 20, yo paso de 1000 a 1010. ¿Sí? Vemos que en términos absolutos el aumento es el mismo, aumentó 10 pesos. ¿Sí? Pero en términos relativos, no es lo mismo aumentar 10 pesos cuando el precio es muy bajo que cuando el precio es muy alto. ¿Bien? Entonces, ahora que el tomate tenía un precio bastante alto y aumentó, ese aumento en términos porcentuales, en términos relativos, es muy pequeño. Y por lo tanto, mi gasto también se va a incrementar en un valor pequeño, o al menos menor que en el primero. ¿Sí? Justamente por esa propiedad de curva que hace así. Cóncava, eso quiere decir. ¿Bien? Esto también tiene una aplicación. Es decir, cuando veamos que se aumenta el precio de la nafta, por ejemplo, que está tan de moda, o aumenta el precio de los colegios privados, son temas actuales. No es lo mismo que le aumenten el colegio privado a una persona que tiene ingresos bajos, que el mismo aumento se produzca, y lo decimos evaluar, en una persona que tenga un ingreso bastante alto. ¿Sí? Es decir, el impacto que va a tener sobre mi gasto, ese aumento de precio del combustible o del colegio privado, va a ser mucho mayor que el impacto que va a tener el mismo aumento sobre, por ejemplo, Galperín. ¿Sí?
ahí tenemos la aplicación de esa propiedad. ¿Bien? Los impactos van a ser muy diferentes, ¿sí? Porque supongamos que aumentó en 10.000 pesos la cuota de un colegio privado. Los 10.000 pesos en mi nivel de gasto significan un montón. En el nivel de gasto que tiene Galperín es algo muy, muy pequeño, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo el impacto de esos aumentos de precio. Bien, y la cuarta propiedad es que dice que la función de gasto es creciente en U, creciente en la utilidad. Siempre que yo quiera que se incremente el nivel de utilidad, tendré que incrementar el gasto, ¿sí? Es decir, hay una vida mejor, pero es mucho más cara. ¿Bien? Si yo quiero aumentar mi nivel de utilidad, no me queda otra que gastar un poco más para alcanzar mayor consumo de bienes, mayor demanda. ¿Sí? Eso me lo dice la propiedad, digamos, la función del gasto. Por supuesto, yo quiero alcanzar un mayor consumo, un mayor bienestar, una mayor curva de indiferencia. Pero eso lo voy a lograr si gasto un poco más. Solamente gastando un poco más. No gastando lo mismo. ¿Bien? Porque se supone que el gasto que estoy realizando hoy, para este nivel de utilidad que tengo, ya es óptimo. ¿Sí? Yo quiero un nivel de utilidad mejor. Bueno, cualquier combinación que haga ya me voy a salir del óptimo, digamos, si yo ya estaba en el óptimo. Si cambio la combinación, quiere decir que me voy a una no óptima. Entonces, no puedo alcanzar ese mejor bienestar, esa mayor curva de indiferencia, cambiando solamente una combinación de bienes. No lo puedo alcanzar. Tengo que aumentar ahora mi ingreso. ¿Sí? Es cambiar ya sea la función objetivo o la función restricción. Bien. Hasta acá, ¿cómo estamos? Bien, profe. Yo lo sigo bien. 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 Bueno, chicos, espero que no me mientan, ¿sí? Por favor. Miren que este tema es bastante complicado, pero nos quedemos tranquilos de que ya es el último tema en la teoría del consumidor. ¿Sí? Es muy difícil, todavía estamos recién en la introducción. Bueno, ¿qué más sigue? No, acá vamos ya a un análisis más completo. Demandas hicksianas o compensadas. ¿Cómo venimos? Acá estamos trazando el camino. ¿Bien? Se obtienen de la minimización de gasto. ¿Sí? Es lo que decíamos. Hicks decía eso. No había que maximizar la utilidad, sino había que minimizar el gasto. Decía que eso es lo que verdaderamente sucede. Y también habíamos dicho que las condiciones de primer orden son las mismas. ¿Sí? Porque ya sea que queramos la curva de diferencia más alta o queramos la restricción presupuestaria más baja, el punto de tangencia es el mismo en ambas situaciones. ¿Bien? Que no son más que las condiciones de primer orden. Entonces, nosotros ahí obteníamos nuestra función de demanda compensada. ¿Bien? Y que tiene de argumento a los precios y al nivel de utilidad, el cual permanece constante. ¿Sí? Porque es justamente nuestra función de restricción. Es ese valor al cual nosotros queremos ajustar el gasto. ¿Sí? Lo queremos hacer mínimo. ¿Sí? Dado el valor de utilidad que permanece constante. El valor de utilidad deseado. ¿Bien? Mantiene la utilidad en un nivel constante, por lo que ante variaciones del precio del bien solo se observa el efecto sustitución. ¿Sí? Como mi utilidad yo permanezco en la misma curva de indiferencia, cuando varía el precio y yo cambio la combinación de bienes sobre esa misma curva, ¿sí? Lo que estoy viendo es lo que se llama el efecto sustitución. ¿Bien? Seguramente ya lo habrán visto algo, conceptualmente por lo menos, en micro, en la anterior. Ahora vamos a ver un poquito gráfico y un poquito más formal. ¿Bien?
No, déjenme en eso. Vamos acá. Después voy a volver sobre lo otro. No se asusten. Vamos acá al gráfico. Este gráfico es crucial. Tiene toda la información y el análisis de este gráfico, el análisis y el entendimiento de este gráfico, realmente el centro de esta unidad. ¿Qué es lo que vamos a analizar acá? Acá vamos a analizar gráficamente el efecto rente y el efecto sustitución. ¿Sí? Pueden encontrar este libro en el capítulo 5 del Nicholson, ¿sí? Que de hecho de ahí tomé la captura de pantalla. En el libro de Variant también está, van a encontrar el mismo gráfico, por ahí más colores, con rayitas distintas, ¿sí? Pero el gráfico muestra la misma idea. Bueno, veamos qué es lo que plantea acá. Partamos de la primera situación. ¿Sí? Por eso este gráfico es muy lindo si nosotros lo pudiéramos construir paso a paso. ¿Sí? Acá ya está construido y tenemos que comenzar a desglosar cómo fue el orden. Pero si lo construimos paso a paso, en el camino vamos hablando, vamos haciendo cosas. Bien, comencemos acá. Tenemos una curva de indiferencia U2. ¿Sí? Esta es nuestra primera curva de indiferencia que resuelve el problema de tangencia, ¿sí? El problema del óptimo en este punto. ¿Sí? Ahí donde estoy poniendo la flechita. ¿Sí? La línea recta, ¿sí? Que está más hacia la derecha es la primera restricción presupuestaria y la curva U2 es la primera función de indiferencia. La primera curva de indiferencia. ¿La ven? Sí, profe, Sí, lo profe. único que no sé si a mí solamente, cuando usted señala con el cursor, señala en otra parte de la pantalla. A ver. Usted señaló el punto de tangencia y en mi pantalla estaba señalando fuera de la imagen. Ahí sí señala bien el punto. Yo ahí Ahí lo sí, sí, soy yo. Era yo entonces. Bueno, sigo acá. Entonces, este punto de tangencia, acá, es nuestro punto de tangencia original. ¿Sí? El que tenemos en la demanda. ¿Sí? Ese va a ser un punto en nuestra función de demanda. Solamente un punto. ¿Sí? O sea, en la función de demanda vemos todos los puntos posibles para los diferentes precios. ¿Sí? Acá, como tenemos un solo precio, vemos un solo punto. ¿Y qué es lo que pasa? Sucede que este efecto se da cuando varía el precio. ¿Sí? El precio puede aumentar o puede disminuir. ¿Sí? En nuestro caso, en nuestro análisis, el precio aumenta. Cuando aumenta el precio, suceden dos cosas. Primero, somos más pobres en términos reales. ¿Sí? Porque aun cuando nuestro ingreso no cambie, al aumentar el precio de un bien, nosotros vamos a poder comprar menos de ese bien y por lo tanto consumir menos. ¿Sí? Evidentemente somos más pobres. Y también sucede que cambian los precios relativos. Al cambiar un precio, la pendiente de la restricción presupuestaria se modifica. ¿Por qué? Porque cambiaron los precios relativos. ¿Sí? Cambió uno de los precios, el otro se mantuvo. Entonces, eso evidentemente nos da una pendiente diferente, una relación de precios relativos diferente, que es justamente decir lo mismo, ¿no? La pendiente está en términos matemáticos y la relación de precios relativos es la explicación económica. Entonces, el precio acá en este gráfico aumenta. Como aumenta el precio, nuestra restricción presupuestaria es la línea recta que está más hacia adentro, ¿sí? Esta que estoy señalando ahora. No sé si la ven. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, eso es lo que sucedió después que aumentó el precio del bien 1. El precio del bien 2 quedó, no se modificó. Solamente modifica el del bien 1. Y como ahora soy más pobre, como ahora puedo consumir menos, ¿sí? Mi ingreso en términos reales es menor, yo puedo alcanzar una curva de indiferencia menor también. ¿Sí?
esa curva de indiferencia menor que yo alcanzo es la curva U sub 1. ¿La ven? Sí, profe. Entonces, entre U sub 1 y la nueva restricción presupuestaria, yo tengo que encontrar un nuevo punto óptimo. Porque ya el punto óptimo anterior ya no lo puedo alcanzar. ¿Sí? Está fuera de mi restricción. Ese nuevo punto óptimo que yo encuentro es este que estoy señalando acá. ¿Lo ven? Es el punto X2 estrella y la combinación Y2 estrella. ¿Sí? Ese es el nuevo punto que acá Nicholson no lo etiquetó ni nada, pero bueno, está marcado nada más. ¿Lo ven? Sí. Bien. Ese es el nuevo óptimo que nosotros obtenemos luego de que el precio aumentó. El precio del bien 1 solamente. Bien. Eso es lo que nosotros vemos en realidad. En la realidad, sí, tal cual. Lo que se llama el efecto total. Ahora, ese salto entre el primer punto óptimo y el segundo, nosotros lo podemos descomponer porque en la teoría lo que suceden son dos cosas diferentes relacionadas con lo que le acabo de decir. Es decir, con que yo realmente ahora soy más pobre y con que ahora cambiaron los precios relativos. ¿Bien? Entonces hagamos el siguiente ejercicio para distinguir estos dos efectos. ¿Qué es lo que propusieron tanto Higgs como Slasky? ¿Sí? Dicen, bueno, compensemos a la persona, al individuo este, con un aumento en el ingreso, de tal manera que pueda alcanzar el mismo nivel de bienestar que tenía antes del aumento del precio. ¿Sí? Es decir, por un lado me aumenta el precio del tomate, pero por otro lado alguien me da un poco más de dinero en el ingreso para que yo siga manteniendo el mismo nivel de bienestar. ¿Sí? O sea, porque deje de ser pobre o para que sea menos pobre que antes. Bueno, ese efecto de que ahora mi restricción presupuestaria es mayor, porque justamente me dan mayor ingreso, se ve gráficamente en el desplazamiento de la restricción presupuestaria esta que les marqué recién. Ahora se desplaza hacia afuera, hacia la derecha, y me queda esta línea de puntos. ¿Sí? La línea de puntos que pasa por el punto B. ¿La ven a la línea de puntos? Sí, esa línea es paralela al ingreso. Exactamente. Es paralela porque el aumento fue en el ingreso, entonces eso hace desplazar paralelamente la restricción presupuestaria. Es paralela, tal cual. ¿Y por qué me quedo en el punto B? Bueno, porque esa era la intención de este aumento. Yo te doy un ingreso mayor para que vos puedas alcanzar el mismo nivel de bienestar que tenías antes. El nivel que tenías antes estaba sobre la curva de indiferencia U2, entonces ahora te doy para que vos alcances esa curva de indiferencia. ¿Bien? Para compensar el aumento del precio. ¿Sí? Por eso ahí viene el nombre de la demanda compensada. ¿Sí? Porque se le compensa al individuo los cambios en el precio. Y en el punto B ya alcanzamos el mismo nivel de bienestar que tenemos al inicio. Por supuesto, es el mismo nivel de bienestar, pero la combinación de bienes no es la misma. No es la misma justamente por dos razones. La primera y la más fuerte es que yo sustituí. Le dije, no, sí, está bien. Yo estoy igual de bien que antes, en la misma curva de indiferencia, pero ahora como el precio del bien 1 aumentó, yo lo sustituí por aquel bien cuyo precio no aumentó. Es decir, yo pasé del punto óptimo inicial al punto B
renunciando a una cierta cantidad de X1, que es el precio del bien que aumentó, y agregando una cantidad del bien Y, en este caso, en este gráfico, o X2. ¿Sí? Aumenté ese. ¿Por qué aumenté ese? Bueno, porque ese bien es el que sustituí. Digamos. Como X1 aumentó de precio, yo consumo menos de X1, y para mantenerme en la misma curva de indiferencia, lo compensé con una mayor demanda del bien X2. Entonces, ese efecto desde el punto inicial al punto B es lo que se llama efecto sustitución. ¿Sí? Está ahí. Ahora, el otro efecto, es decir, el del punto B al punto óptimo final, es el que se da justamente por este aumento en el ingreso y este desplazamiento de la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria, recuerden que tuvo un incremento, entonces se desplazó hacia afuera, hacia la derecha. ¿Bien? Compensé en la restricción presupuestaria para que el individuo alcance el mismo nivel de utilidad. Alcanzó la curva en la que estaba antes, la curva U2. Entonces, ahí está, lo dejé. Pero ese movimiento se llama el efecto ingreso. ¿Bien? Es justamente aquel en el cual yo le estoy compensando a la persona, al individuo. Le estoy dando más plata para compensar el aumento del precio. Yo te aumento los precios, pero por un lado te doy un ingreso mayor para que lo compenses, ¿sí? Para que no pierdas bienestar vos, para que te mantengas en la curva. Bien, entonces lo que nosotros vemos en la realidad o en un ejercicio así muy rápido es el cambio total, es decir, el paso de los dos puntos óptimos sin pasar por el punto B. ¿Sí? Vemos el punto óptimo que está en la curva de indiferencia U sub 2, y luego del aumento pasamos al punto óptimo que está en la curva de indiferencia 1. No vemos esa descomposición en el medio. ¿Por qué? Bueno, porque tampoco vemos las curvas de indiferencia, ¿sí? Tampoco nadie nos compensó en ningún momento. Eso es solamente un ejercicio teórico para poder explicar a qué se debe ese efecto total. ¿Bien? Este efecto total no es ni más ni menos que la suma de esos dos efectos que nos indica la teoría que sucede. Vos, cuando aumenta el precio del bien 1, vos sustituís la cantidad de ese bien por el otro. ¿Sí? Porque en las curvas de indiferencia existe cierto grado de sustituibilidad. No son sustitutos perfectos, pero existe cierto grado de decir, bueno, renuncio a este bien, pero para mantenerme igual, dame más del otro. ¿Sí? Me gusta mucho el asado, entonces yo renuncio a 1 kilo de asado, pero bueno, como me gusta mucho el asado, tenés que darme, a cambio de 1 kilo de asado, tenés que darme, no sé, 5 kilos de papa. No sé, 20. Tenés que darme algo mucho más. No son sustitutos perfectos, pero hay cierto grado de sustituibilidad. ¿Bien? En cualquier curva de indiferencia. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Sí? Y lo que sucede también es que al cambiar el precio de un bien, ya sea aumentar o disminuir, la relación objetiva de intercambio de estos dos bienes cambia también. Es decir, la pendiente de nuestra restricción presupuestaria. No solamente que somos más pobres, sino que también, o sea, el hecho de ser más pobres es que la curva se desplace hacia adentro, sino que también se desplazó y hay un cambio en la pendiente, que son los precios relativos. ¿Bien? Entonces, esas dos cosas, una tiene un camino, que es el efecto sustitución, el primer caso, y la otra tiene otro camino, que es el efecto ingreso. Esa descomposición. Ambos nos dan el efecto total, ¿sí? Nosotros, como nadie nos compensa, como no conocemos la curva de indiferencia, nosotros no terminamos viendo esta descomposición, nunca. Lo que nosotros sí vemos es que aumentó el precio y que los óptimos ahora son distintos. Es decir, el óptimo
1, salta al óptimo 3. No pasa por el óptimo 2. Lo de la explicación del óptimo 2 es algo muy teórico. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? No, No, profesora. todo bien. Igualmente, como les puse ahí, consulten tranquilamente el libro de Nicholson. Que ahí seguramente van a encontrar mucha más respuesta y mucha mejor explicación de la que le estoy dando yo. ¿Bien? Volvemos ahora. Ahí, ¿están viendo? Cambié la diapositiva, perfecto. Claro, esos son los pasos que nos había dicho que íbamos a hacer. Exactamente, ahora les doy el camino, ¿sí? Todo esto que es tan Claro, confuso, les doy el camino para que vayamos para que no nos perdamos. Este cuadro también está en el Nicholson, ¿sí? Les diría que está en el mismo capítulo, ¿no? En el 5. Pero la verdad no estoy seguro. Así que si no está en el 5, está en el 6 o en el 4. ¿Bien? Búsquenlo por ahí. Bien. En el siguiente cuadro se observa la relación entre la demanda marshalliana y la demanda higksiana. Y vamos a ver que son dos caras de la misma moneda. Es posible obtener una a partir de la otra y viceversa. ¿Sí? Podemos ir y venir tranquilamente. Partamos de donde partamos. Podemos ir y venir si conocemos este camino, si conocemos las propiedades y si conocemos la teoría. Bueno, ¿cómo viene el camino? Veamos. Comencemos por el problema primario, que es el de la maximización. El primer recuadro nos dice que el problema primario parte de maximizar la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria, tal cual como habíamos dicho. Ese camino, en el medio, nos lleva a la demanda marshalliana. ¿Sí? En el medio. Y la demanda marshalliana nos conduce a la función de utilidad indirecta. Es decir, luego de obtener las marshallianas, nosotros reemplazamos en la función de utilidad de nuevo y obtenemos la función de utilidad indirecta. ¿Sí? Y esa función de utilidad indirecta, si nosotros le aplicamos la identidad de Roy, que es justamente la derivada que está ahí, ¿sí? La derivada de la función del gasto respecto del precio sobre la derivada de... Perdón, no, ¿qué estoy diciendo? Es la derivada de la función indirecta de utilidad, B corta, sobre la derivada... No, voy de nuevo. La derivada de la función indirecta de utilidad respecto al precio, ¿sí? Sobre la derivada de la función indirecta de utilidad respecto del ingreso. ¿Bien? Ese cociente de derivadas me devuelve a la demanda marshalliana que yo había calculado al principio. ¿La ven? Es como un bucle. ¿Eh? Si yo voy por las primarias, paso de maximizar, paso a la demanda marshalliana, a la función de utilidad indirecta, la identidad de Roy, y eso vuelvo a las marshallianas de nuevo. Veamos qué pasa con el problema dual. El problema dual viene de minimizar el gasto, sujeto a un nivel de utilidad deseado. En el medio obtenemos la demanda compensada. Y la demanda compensada nos permite a nosotros obtener la función del gasto. Si a la función del gasto le aplicamos, que es justamente esta derivada que estamos viendo acá, ¿sí? Es la derivada de la función del gasto respecto del precio, obtenemos nuevamente la demanda compensada. ¿Sí? Vamos de nuevo al principio. ¿Sí? Pero esos son dos problemas ahí. Hemos analizado a lo largo de las columnas. En el medio, fíjense en que hay un recuadrito, hay una flecha que dice inversas. Y es que la función de utilidad indirecta y la función del gasto son inversas entre sí. Y yo despejando una o la otra, puedo saltarme de columna a columna. Ya sea del problema dual irme al problema primario, o del problema primario irme al problema dual. ¿Sí?
solamente despejando la función del gasto en términos de la utilidad o despejando la utilidad en términos de la función del gasto. Con eso ya hago el pasaje. ¿Bien? Y por supuesto puedo ir hacia arriba y hacia abajo tranquilamente, conociendo cómo viene el problema o aplicando la identidad de Roy o el lema de Shepard. ¿Bien? Que no lo llegamos a aplicar, solamente llegamos hasta el camino que nos dice que son inversas. ¿Bien? Tranquilamente podemos ir y volver por ese camino. ¿Se entiende? Sí, Ya lo vamos a ver mejor en la práctica con un ejercicio y vamos a ver cómo sale. claro. Bien, bueno, hagamos un descanso de 5 minutos, así refrescamos las mentes y volvemos. Bueno, 5 minutos.
¿Volvemos? Sí, acá estoy. Buenísimo. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Pregunta? Me avisan, tranquilo. ¿Nada? Profe, Sí. entonces en la función de demanda marshalliana la utilidad va variando, digamos, a lo largo de la curva. A lo largo de la curva la utilidad es la misma, es la curva de indiferencia. En la demanda marshalliana también. Sí, las curvas de indiferencia son las mismas en ambos casos. ¿Sí? Lo que vos haces en la demanda marshalliana es, a lo largo de la recta de restricción presupuestaria, vos te vas moviendo a fin de alcanzar la curva más alejada, la curva de indiferencia más alejada. ¿Sí? Pero vos te vas moviendo a lo largo de la restricción presupuestaria. ¿Bien? Y vas buscando en qué punto de esa restricción que ya está dada por vos, porque tu ingreso y los precios son fijos, vas buscando cuál es la curva más alta de utilidad que alcanzas. ¿Sí? Yo interpreto como que en la Bien. marshalliana buscas maximizar la utilidad y en la otra lo que buscas es reducir el gasto, ¿no? Sí, ese es el problema. Estoy tratando de explicarlo un poco más gráficamente. En la Claro. marshalliana, vos tenés tu ingreso y los precios dados, entonces la restricción presupuestaria es fija, es el triangulito ese, ¿sí? Pero dentro de ese triángulo que te permite a vos moverte para alcanzar una combinación óptima, vos tratás de alcanzar la curva de indiferencia más alta. ¿Sí? En un momento estás adentro del triángulo, después estás un poco más alejado y después te das cuenta que la óptima está sobre la línea, en la tangencia. Ese es el mecanismo o el proceso que hace la marshalliana. ¿Sí? Busca la función de indiferencia, la curva de utilidad, ¿sí? Que permanece constante a lo largo de la curva, pero vos tenés familia a lo largo del plano, una familia de curvas. Bueno, ¿cuál de todas esas curvas es la más alejada que puedes alcanzar vos, dada tu restricción presupuestaria? Eso es la marshalliana, la común, la primera que vimos. Por otro lado, vos tenés la higsiana, ¿sí? En donde también tenés el triangulito de la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. Ahora, lo que pasa es que vos mantenés la curva de indiferencia ahora fija, porque es lo que vos querés mantener fijo, es tu nivel de vida deseado. Entonces, vos te moves a lo largo de la curva de indiferencia esa que está fija, buscando alcanzar la restricción presupuestaria más baja, el gasto que vos tenés que hacer que sea mínimo. ¿Sí? Entonces, te mueves a lo largo de la curva de indiferencia para alcanzar la restricción presupuestaria más baja. Y a eso es lo que le llamamos la función del gasto. Pero son dos procesos totalmente distintos. ¿Sí? No sé si quedó claro, Francisco, ahora. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Esa era, ahí apuntaba tu pregunta. Claro, sí, era eso. Profe, y en esa búsqueda, la pendiente de la restricción se modifica. ¿En cuál búsqueda? La búsqueda de minimizar el gasto. No, todavía no. O sea, en un primer periodo, vos estás buscando minimizar el gasto, pero toda tu familia de restricción presupuestaria tiene la misma pendiente. ¿Sí? Ese es el primer paso. Vos recién estás por encontrar el punto óptimo, ¿sí? La tangencia. Ahora, cuando nosotros ya encontramos eso y tenemos la función de demanda, ahí sí podemos modificar los precios en nuestra función de demanda, ya sea la que encontramos, sea marshalliana o sea higsiana.
Y al modificar los precios, ahí sí modifica la pendiente, la restricción presupuestaria. Pero recién luego de encontrar las demandas, ¿sí? Es decir, sería un tercer paso eso. En el primer paso, cuando estamos trabajando en un plano buscando las tangencias, las curvas de restricción presupuestarias son todas paralelas. Voy a encontrar la más baja que puedas, dada la curva de indiferencia que desees. Ese es en la compensada. Pero ahí son todas paralelas. Sí, por ahí el análisis gráfico es muy bueno para entender la idea y bueno, después la parte matemática uno la maneja mejor o peor, pero no la termina viendo en las ecuaciones o no sé, me parece que por ahí un gráfico ayuda bastante. Por eso siempre recomiendo los libros. En los libros también van a encontrar esta familia de gráficos, ¿no? Nada más que por ahí pueden encontrar una explicación mejor. Bueno. Entonces, acá habíamos quedado, ¿sí? ¿Me ven ahí? Ahí está. Habíamos quedado de cómo obteníamos nuestra función de demanda compensada. ¿Bien? Hicksiana compensada tiene como argumento a los precios de los bienes y al nivel de utilidad, el cual permanece constante, es el que nosotros deseamos, el que queremos alcanzar. Mantiene la utilidad a un nivel constante, por lo que ante variaciones del precio del bien solo se observa el efecto sustitución, que es ese que vimos en el gráfico, ¿sí? Sobre la misma curva, solamente vemos una parte de todo el efecto total, el cual es el efecto sustitución. La otra parte, el efecto renta, no lo vemos en esta curva. ¿Por qué? Bueno, porque en esta curva todos los movimientos se mantienen sobre la misma curva de utilidad. Porque nos está diciendo que justamente la utilidad permanece constante, ¿sí? Entonces todos los movimientos van a estar sobre la misma curva de utilidad. Es decir, solamente vamos a poder cambiar combinaciones de bienes X1 y X2, pero manteniéndonos sobre la curva de indiferencia. Entonces, al estar en la misma curva de indiferencia, nosotros tenemos el mismo bienestar y lo único que estamos viendo es cómo sustituimos un bien por otro, porque uno de ellos se encareció, ¿sí? O aumentó su precio. Eso es lo que nos dice esta oración, ¿sí? La última oración de esta diapositiva. Veamos la penúltima. Esta ya la vimos. Acá está. Esta es la penúltima y esta es como la formalización matemática del gráfico que vimos. Nada más que acá tenemos, lo estamos viendo en términos matemáticos. Fijémonos qué es lo que dice acá. Dice, las demandas compensadas, ¿sí? Es decir, las compensadas o hicksianas, y sin compensar, es decir, la marshalliana, son iguales. Si se da lo que sigue a continuación. Si al consumidor le otorgamos el gasto necesario para que se mantenga en el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Es decir, ambas curvas van a mostrar lo mismo. Si luego de un aumento de precio, yo te aumento el ingreso también, ¿sí? Para compensarlo. Para que vos no te salgas de ese nivel de utilidad. ¿Sí? Yo cuando aumentó el precio, vos te volviste más pobre. Alcanzabas una utilidad más baja. Bueno, yo no quiero que te salgas de ese nivel de utilidad que vos tenías al inicio. Yo te doy un ingreso más alto para que vos vuelvas a ese nivel de utilidad. Bueno, si sucede eso, es decir, si yo logro compensar al individuo lo suficientemente con el ingreso, lo compenso lo suficientemente dado el aumento de precios que se produjo, entonces ambas demandas tienen el mismo punto. ¿Sí? Alcanzo el mismo punto. Pero solamente se da si yo les restituyo el ingreso. Si no le restituyo el ingreso para que alcance la misma combinación que tenía antes, no se da. Bien. Bueno, entonces acá esto está escrito en estas funciones. ¿Qué tenemos? Dice que la compensada depende del precio y la cantidad y el nivel de utilidad que queremos mantener constante.
Y eso va a ser igual a la marshalliana, que no tiene ningún supraíndice, que depende de los precios, ¿sí? Esta E es el ingreso, ¿sí? Nada más que ahora se llama gasto, porque va a estar dependiendo de los precios y la utilidad, ¿sí? Entonces, acá está la clave. Fíjense en que en ambos casos nosotros estamos suponiendo que la utilidad está constante, ¿sí? Acá en la compensada tenemos U sub 0, y acá en la función del gasto también tenemos U sub 0. Es decir, el gasto que estamos dándole a la marshalliana tiene que permitirnos a nosotros mantenernos sobre esa curva de indiferencia, ¿sí? Sobre la deseada U sub 0. Ese es el gasto que le estamos dando a nuestro consumidor, ¿sí? Aquel que le permite mantenerse en la misma curva de indiferencia. Es decir, ahí lo estamos compensando. No le estamos dando cualquier ingreso dado y que el consumidor se las arregle. No, te estoy dando el que te permite a vos mantenerte en la misma curva de indiferencia, ¿sí? Entonces, es eso lo que estoy formalizando y que está en palabras en el párrafo anterior. Estas dos curvas de demanda son iguales si yo le otorgo el ingreso necesario para que se mantenga en el mismo nivel de utilidad. Si yo te doy el ingreso necesario para que vos te mantengas al mismo nivel de utilidad, tanto la marshalliana como la hicksiana son iguales, ¿sí? Ahora, si vos no tenés la suerte de que tu ingreso sea el mismo, bueno, ahí sí ya comienza a haber diferencia en las curvas, que es lo que sucede en todos los otros casos, ¿sí? Cuando no te compensa, ¿sí? Pero en este caso yo te compenso y te permito a vos alcanzar la misma combinación que tenías antes, el mismo nivel de utilidad. Ahora, partiendo de esa igualdad, ¿sí? Dice, analizamos el cambio ante un cambio en el precio. ¿Bien? O sea, el precio cambia, el precio del bien 1, porque estamos trabajando con la demanda del bien 1. El precio cambia. Para analizar el cambio tenemos que aplicar la derivada parcial. Bien, entonces derivamos acá. Por supuesto, esto está en funciones implícitas. Cuando ya tengamos una función de demanda explícita, ¿sí? Vamos a poder entenderlo mejor y vamos a poder derivar con todo lo que ya sabemos de las clases anteriores. Pero veamos entonces qué sucede. Nosotros derivamos, ¿sí? Y entonces derivamos la demanda compensada, X1, respecto del precio. Y eso va a ser igual a la demanda X1 respecto del precio, ¿sí? Es decir, X1 respecto a este precio, pero también E, ¿sí? Es una función que depende del precio. Entonces, aplicando la regla de la cadena, tenemos más X1 derivado respecto de E por la derivada de E respecto de P1. ¿Bien? Que es lo que está acá, en el segundo término. ¿Lo ven? No. Vamos de nuevo. Para analizar el cambio que sucede en la cantidad demandada cuando se modifica un precio, yo tengo que aplicar las derivadas parciales, ¿sí? Derivo esta demanda, esta X compensada, respecto del precio, ¿sí? Y por lo tanto también tengo que derivar este lado, ¿bien? Es una igualdad, derivo de ambos lados. Entonces, acá, en la compensada, tranquilamente, es la derivada de X1 compensada respecto del precio, lo que está acá. ¿Bien? Pero de este lado, de las marshallianas, tenemos un poco más de trabajo, porque no está tan despejada P1, ¿sí? Sino que tenemos una función también adentro que tiene como argumento a P1. Entonces, vemos que X1 depende de P1, está acá, la derivada de X1 respecto de P1. Más, y ahora tenemos que derivar X1 respecto de este P1, que está dentro de la función E. Entonces, aplicamos ahí la regla de la cadena y decimos, la derivada de X1 la derivamos respecto a E por la derivada de E respecto de P1. ¿Ven? Que es lo que está acá. Esa es la regla de la cadena.
para derivar esta función de gasto que está adentro de mi demanda. ¿Sí? Porque el ingreso ese también depende de los precios, en este caso de P1. Ahí, ¿se acuerdan de la regla de la cadena? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien. Bueno. Ahora, reordenamos todo esto que tenemos. ¿Sí? Hacemos un pasaje de términos para que nos quede el efecto total que vemos en la X que está solita. La X que está solita, la marcialina, esa es la que nos permite a nosotros ver el efecto total. Todo lo otro es la descomposición. Entonces, despejamos y reacomodamos. Nos queda la derivada de X respecto de P1, de este lado solita, que es el efecto total, es igual a la derivada de la demanda compensada respecto al precio, ¿sí? Menos la derivada de la demanda marshalliana respecto del gasto, por la derivada del gasto respecto al precio. ¿Bien? Hicimos solamente un reacomodo. ¿Bien? Pasamos este para este lado, todo aquello para el otro lado, y lo multiplicamos después por menos 1. O cancelamos, no menos. Esto, ¿sí? El término más grande es el efecto renta. ¿Bien? ¿Qué es el efecto renta? Va a depender de si es un bien superior o es un bien normal o muy inferior. ¿Bien? Entonces el signo va a depender de si es normal o inferior o superior. ¿Bien? Aunque el normal y el superior tengan el mismo signo, pero no importa. Bueno, va a depender de eso, si es normal o superior o inferior. El efecto sustitución tiene signo negativo, ¿sí? Y este es el efecto total. Está acá. ¿Por qué tiene signo negativo el efecto sustitución? Acá está la respuesta. Ahí está. El signo del efecto de sustitución es siempre negativo, ya que el precio y la cantidad se mueven en sentido opuesto. ¿Sí? Y entonces el consumidor termina sustituyendo aquel bien cuyo precio aumentó. ¿Sí? Lo sustituye por el precio, lo sustituye por el bien cuyo precio no aumentó. ¿Eh? Porque hay cierto grado de sustituibilidad en todas las curvas de diferencia. Entonces ese es siempre negativo. Automáticamente cuando aumenta un precio, yo dejo de comprar un poco, ¿sí? Cierta cantidad. Ahora, el signo del efecto renta depende si se trata de un bien normal o inferior. ¿Sí? Si es un bien normal, cuando me aumenta el ingreso a mí, yo compro más de ese bien. Si es un bien inferior, cuando me aumentan el ingreso, yo compro menos de ese bien. ¿Bien? Y aquí está la disyuntiva, esta que les comentaba a los chicos de la presencial, de que en ningún lado de la teoría me dice cuál de estos dos efectos es mayor. No hay nada escrito sobre cuál debería ser mayor tampoco, cuál menor, o qué tamaño tienen, si ambos son mayores o si ambos son menores. ¿Cuál es el tamaño? ¿Bien? Entonces, esto da lugar a que existan bienes que tengan una pendiente de demanda positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su precio aumenta, ¿sí? Y yo lo sustituyo, es decir, dejo de comprar menos. Dejo de comprar y comienzo a comprar menos. Pero me reintegran el ingreso y yo comienzo a comprar más. Ahora, ¿qué tanto más compro? ¿Compensa esa disminución que yo tuve al inicio? No lo podemos saber. En ningún lado dice que lo compensa,
que no lo compensa ni que lo compensa mucho. No dice nada. Lo compensa un poco, seguro, pero también puede ser que lo compense mucho. Cuando lo compensa mucho, entonces ahí el efecto renta es mucho mayor que el efecto sustitución y eso hace que yo demande más bienes a pesar del aumento del precio. Que yo demande más bienes a pesar del aumento del precio me lleva a una curva de demanda con pendiente positiva. ¿Sí? Esa es la gracia de este análisis. Fíjense en ustedes, en todos los libros lo van a encontrar, que esto de que la curva de demanda tenga pendiente negativa, a veces se dice que la curva de demanda es la relación inversa entre precio y cantidad, es parcialmente incorrecto. ¿Sí? No es ni una ley, ¿sí? La ley de demanda, eso de que aumenta el precio y disminuye la cantidad, no es una ley, ¿sí? Por esto que acabo de decirles. ¿Qué más? Tampoco estamos seguros de qué es lo que puede pasar, porque no hay ninguna, exactamente ahí voy, Elim, porque no estamos seguros de qué es lo que puede pasar, porque no hay ninguna, y no hay ningún impedimento previo a que estos valores tengan un límite o tengan un cierto valor concreto. ¿Sí? Esto dio lugar a que en los libros aparezcan ejemplos, como ahí menciona bien su compañera Elin, de que existan bienes que tengan pendiente positiva, su demanda. ¿Sí? En la teoría es posible, dado que puede suceder que estos efectos se compensen entre sí y el efecto renta termina anulando el efecto sustitución y aún así sea algo mucho más grande. Y esto dio lugar a que en la bibliografía se mencionen los bienes Giffen como un ejemplo de esto, ¿sí? De bienes con pendiente positiva en su demanda. Los bienes Giffen, cuyo ejemplo solamente se conoce uno solo en la historia y en la bibliografía, y que está lleno de dudas, pero que sirve como evidencia igual, ocurrió con el tema de la papa en Irlanda, ¿sí? Allá en 1700 y pico. Entonces, lo que se documentó, ¿sí? Ahí entran muchas dudas acerca de la calidad de los documentos, es que cuando aumentaba el precio de la papa, la gente compraba más. Entonces dicen, no, ¿cómo es esto? Está aumentando el precio y se demanda más cantidad. ¿Cómo es esto? No, bueno, eso es lo que está documentado. Ahora, ¿cómo está explicado eso? Bueno, lo que los mismos documentos mencionan en esa época es que los irlandeses eran muy pobres, ¿sí? Había pobreza terrible en ese momento, en esa época, en esa sociedad en donde se documentó. También sucedió que tenían una alimentación a base de papas, ¿sí? Es decir, la papa tenía una participación muy alta en el ingreso de las personas o en el gasto. Y también sucedió que la papa era un bien muy inferior, ¿sí? O sea, era un bien inferior, pero además eran pobres los tipos. Sumado todo eso, lo cual, si eso fue cierto o no, es lo que está en duda, ¿sí? Si fue cierto, vamos bien por el razonamiento. Ahora, lo que muchos dicen, no, los registros están fallando acá, no pasó todo eso. Bien. Todas esas condiciones, ¿sí? De que era un bien muy inferior, de que tenía una alta participación en el gasto, que todos los habitantes eran muy pobres, todas esas condiciones dieron origen a que cuando subía el precio de la papa, la gente demande más. ¿Por qué? Bueno, porque la papa, al ser muy inferior y al participar mucho en el ingreso, cuando aumentaba el ingreso, la gente no tenía sustitutos tan cercanos para la papa. Porque además, me olvidé de comentarle, había una epidemia, o sea, fíjense en todas las condiciones que estamos viendo. Había una epidemia y un virus, bueno, es una plaga que contaminaba
a los otros sustitutos cercanos de la papa. ¿Sí? Entonces no tenía tantos sustitutos cercanos a la papa. Al aumentar el ingreso, se demandaba muchísima más papa. ¿Sí? La gente se desesperaba por demandar papa. A pesar de que era un bien inferior, ¿sí? Porque no te podías ir al bien superior porque estaba contaminado, ¿sí? O había una plaga o no había en cantidad. Entonces eso hacía que al aumentar el precio, aún así la gente, siendo tan pobre, cualquier modificación, cualquier incremento que se le daba en el ingreso, hacía que todo eso se vaya a comprar papas solamente. ¿Bien? Y no les importaba el precio de la papa. ¿Sí? Solamente veían que el efecto renta era muy grande, ¿sí? Y eso compensaba, anulaba y superaba al efecto sustitución, haciendo que la pendiente sea positiva. Bien, es el único caso que está documentado y todos comienzan a dudar si está bien documentado o no está bien documentado. ¿Bien? Por otro lado, sirve de ejemplo como para decir, bueno, supongamos que está bien documentado, es normal que pase esto, digamos, de que tengan pendiente positiva. Aún así, cuando esté documentado o no esté documentado, o haya pasado o no haya pasado, en la teoría, en los papeles, tampoco está escrito, digamos, cuál efecto tiene que ser mayor o cuál efecto tiene que ser menor. ¿Sí? Ni qué tan mayor ni qué tan menor. Entonces, cuando uno dice que la papa tenía un ingreso o que el bien Giffen debería tener una participación muy alta en el ingreso o en el gasto de las personas, ¿qué significa tener una participación muy alta? Y bueno, mira, cuando estamos hablando de dos bienes, si vos participás del 51%, ya hay una participación más alta. ¿Sí? Sí, perfecto. 51, es muy alta. ¿Qué pasa con el 80%? ¿Qué pasa con el 90%? Es más alto. ¿Sí? 99, perfecto. No está claro en qué rango de qué tan alta tiene que ser la participación de ese bien en el ingreso. Pero eso también es bastante abstracto. ¿Por qué? Porque claro, cuando nosotros vemos acá en los ejemplos, vemos dos bienes. ¿Sí? Entonces, por supuesto, si vos decís, uno participa el 51 y el otro participa el 49, ya está, ya sabemos claramente quién es el que tiene la participación más alta. Pero cuando vos tenés 100 bienes, ¿sí? Y yo te digo un 2%, uno de los bienes participa un 2%, ¿es una participación alta o baja? ¿Sí? Capaz que la participación más alta respecto a todos los otros 99 bienes que participan el 0,9. ¿Sí? Pero el 2% tampoco es muy alta respecto al ingreso. ¿Sí? O sea, todos los otros bienes suman el 98%. Ahora, si lo vamos a tomar aisladamente, sí, es el doble de lo que participan otros bienes. Eso es algo que en la realidad también es muy difícil de creer que haya sucedido. Porque, claro, en el modelo de 2x2, de dos bienes, sí, está sencillo, está fácil. Cuando no compras un bien, compras el otro. Pero cuando vos tenés 100 bienes, cuando vos no compras un bien, nada me garantiza que todo el efecto de la no compra de ese bien se vaya a comprar más de uno solo. Por ahí vos compras más de otros 20 bienes con los pesitos que te ahorraste de dejar de comprar uno. O por ahí derivas todo eso y lo sustituís solamente por uno. Bien, esas son cuestiones metodológicas que habría que ver. Y por otro lado, tampoco está claro qué tan inferior tiene que ser el bien. O sea, vos calculás la elasticidad, te da negativa, sí, me da el 0,5, menos, ¿no? Negativa 0,5. ¿Es negativa? Sí, bueno, entonces acá ya tenemos un indicio de que un bien inferior. Ya, y si me da 2, es más, o sea, es mayor la elasticidad en términos absolutos, ¿sí? O sea, es mucho menor, lo cual me va a decir que el bien es más inferior. Sí, también es un poco más inferior seguramente, ¿sí? El impacto del ingreso va a ser mucho mayor. Bueno, y así puedo seguir. Si me da 5, si me da 6, me da 15, me da 58, los valores de la electricidad puedo tomar hasta menos infinito. Entonces,
¿cuál es el límite que yo puedo llegar a esperar de decir de un bien inferior? Si para ser inferior lo único que necesito es que tenga una elasticidad negativa respecto al ingreso. Tengo desde -1 hasta menos infinito, o desde 0 hasta menos infinito. ¿Y ahí qué tan inferior? Bueno, no sé, tampoco está escrito en ningún lado qué tan inferior tiene que ser el bien. Así que bueno, después de ese bien de la papa irlandesa no se volvió a registrar ningún otro bien, estuvieron todos atentos ahí a decir, bueno, a ver, veamos todo esto, y la verdad que nunca volvió a pasar de nuevo. Pero no quiere decir que no pueda pasar, ¿sí? En la teoría está abierta la posibilidad para que, si se dan esas condiciones, pase de nuevo. Bien. Bueno, vamos cerrando antes que nos dé sueño. Ideas a remarcar. Acá para que ustedes destaquen cuando vayan a leer la bibliografía. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar las funciones indirectas de utilidad? ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que estas funciones nos permiten a nosotros ver el impacto del precio y del ingreso en nuestra utilidad, en nuestro bienestar. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades de la función de gasto? ¿Sí? Habíamos mencionado 4 propiedades, que no eran decrecientes en precio, que eran homogéneas en precios también, que eran crecientes en utilidad. ¿Sí? Todas ellas explicadas en términos más claros, con alguna idea propia de la economía. Habíamos planteado el problema de la dualidad, ¿sí? El de minimización del gasto. Habíamos encontrado las demandas hicksianas y compensadas, o compensadas, perdón. Habíamos dicho de qué depende cada una y por qué se diferencian de las marshallianas. Y la frutillita del postre estaba dada por el efecto rente, el efecto sustitución, en donde le aclaro ahí que la intuición es suficiente, digamos, o sea, con que entiendan el gráfico me recontra alcanza, ¿sí? La parte matemática todavía hay que verla, hay que trabajarla un poquito más, pero es mucho más pesadito que entender el gráfico. Con el gráfico se superentiende la idea, así que si ustedes en el parcial me explican bien el gráfico o lo tienen bien en claro, seguramente lo van a poder resolver todo. Bien, ¿cómo estamos? Está difícil, Todo bien. pero yo veo que no se compara con la realidad. O sea, es muy ¿No se compara con qué? con la realidad. Hay muchas cosas que no, que son teorías que después no se ven en la realidad, que eso pueda suceder, sea práctico, que sea, es difícil. Dos productos solamente, que busquemos utilidad, se me ocurrían Sí, casos, esa parte sí. pero a veces es como muy teórico y bueno, ahí entra la teoría austríaca que cree que eso no es verdad, que la economía no pasa por la utilidad y demás cosas. Fíjate vos que igualmente en la parte matemática nosotros formalizamos las ideas que ya tenemos. Es decir, las ideas también están acompañando esas cuestiones matemáticas. Y hay cosas que sí son muy abstractas, pero que nos sirven para solventar, para darle más fuerza a la idea final que Ahora, queremos dar o queremos cuando mostrar. se habla de demanda compensada, que tuvimos también en política fiscal, ¿esa compensación es solamente desde el Estado, digamos, o un privado también puede compensar la demanda? Bien, por ahí va. En los libros te van a decir que te dan un subsidio, ¿sí? Los Sí, subsidios generalmente te lo da un Estado. Es decir, te aumenta el precio y viene el Estado y te dice, bueno, toma, te doy un subsidio para que vos no seas tan pobre, para que yo no acá caigas en la pobreza. vivo en la También provincia de puede Buenos pasar Aires. del privado, ¿no? Es decir, Claro, por ejemplo, aumenta un acá no, precio y vos sí, podés decir, bueno, mira, los precios están aumentando, denme un aumento de sueldo. claro. O sea, ¿por qué? Acá Bueno, porque ahora soy más pobre y justificas. en la provincia de Buenos Aires hay algo que se llama cuenta de MI, que lo hace el gobierno de la provincia, no sé si lo conocen, Mm. que hay como una retribución del gasto, sobre todo en la parte de carne, que es la más grande, se reintegran un porcentaje de esa compra y se me ocurre ahí la demanda compensada, porque mayormente hace que la gente consuma más carne y ese producto, porque cuando vos vas a comprar, si es en carne, te devuelven un 35%, se vuelve a activar en la cuenta, digamos, al mes que compensa ese gasto.
Es como un subsidio, pero en el consumo, ¿o no? Sería así. No Claro, tienen sí, sí, no, mismo, la idea es la misma, digamos. La claro. idea es la misma. No es un subsidio, pero te dan una pequeña compensación. Es que Después, me parece que va por ahí la idea, claro. Después estaba pensando en de el que el tema aumento no... de la papa que Sí, usted dijo, el caso de la papa. Se me ocurrió pensar mm, en el dólar, que acá pasa que le ponen cepo porque si no la gente empieza a comprar aún aumentando. Como que aumenta el dólar y la sí, gente compra. ahí van otros factores, digamos. Claro, El dólar en términos de moneda por ahí no es lo que nosotros definimos como un bien en microeconomía, ¿sí? El dólar sí. va por un lado más de seguridad, de depósito de valor, ¿sí? Tienen que ver algo más con cuestiones y teorías de teoría monetaria o de macroeconomía que de cosas micro, ¿sí? Pero bueno, si por ahí le encuentran algún parecido, bienvenido, bienvenido. La materia micro, la metodología te puede servir para aplicarla a muchos otros casos. Bueno, ¿Bien? mañana lo vamos a estar viendo de manera práctica esto, ¿no? Sí, 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 mañana lo vemos Por ahí algo en la nos práctica. redondea mejor mañana. Ojalá. Listo, pues. Bueno, Buenas noches. nos vemos mañana entonces, chicos. Mañana, Chao, gracias. chao. Buenas noches, Chau, vamos. profe.